Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 31º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 2, versículos 28 al 34. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la enseñanza de Jesús a lo largo de su vida pública. En esta ocasión, centrada particularmente en un encuentro que tuvo con un escriba que se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Una pregunta que no parece ociosa, es decir, una pregunta que era verdaderamente importante para un judío, porque existían 613 prescripciones que un judío piadoso debía conocer y practicar si quería considerarse observante de la ley. 613 prescripciones y normas que había en la Sagrada Escritura, pero que también el pueblo de Israel se había encargado de codificar minuciosamente. Entonces había normas primarias y secundarias, pero al final todas se confundían, porque al final no había un orden. ¿Cuál será la primera de todas estas normas que hay que observar? ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Había 365 mandamientos redactados de forma negativa como prohibiciones, y el resto eran mandamientos que habían sido redactados de forma positiva como mandatos. Así que el judío que realmente quería agradar a Dios se preguntaba: y de todos estos mandatos, preceptos y normas, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el primero? Parece que la respuesta es obvia. No lo es tanto, puesto que un escriba le pregunta a Jesús. Un escriba, uno que se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, no lo sabía, y por eso le pregunta a Jesús. Parecería que la pregunta es genuina, auténtica, es decir, que no es una trampa. Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús comienza recordando la oración del Shema, el Shema Israel, que era el credo del pueblo de Dios, con el que el pueblo de Israel alababa a Dios a lo largo de la jornada. Durante varias veces al día, el israelita piadoso debía recitar el Shema Israel, un credo, es decir, una forma de adherirse a Dios a través del recuerdo de la historia del pueblo de Dios. Escucha, Israel, es el verbo más importante para que el pueblo de Israel ponga en práctica. Debe escuchar. Hay que escuchar con atención lo que Dios quiere decir. Y entonces Jesús describe el primero de los mandamientos: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, pues hasta aquí ninguna novedad, porque este mandamiento estaba contenido en el Antiguo Testamento y estaba expresado como uno de los principales mandamientos que el pueblo de Israel debía observar. Pero Jesús se siguió de largo. Le había preguntado el escriba sobre cuál era el primero de los mandamientos, y Jesús dijo: y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús tenía que añadir ese segundo mandamiento?
si le habían preguntado sobre el primer mandamiento, por una razón muy obvia, porque este segundo mandamiento está íntimamente ligado al primero. Y aquí encontramos la novedad de la enseñanza de Jesús, porque en el Antiguo Testamento el mandamiento sobre el amor a Dios aparecía en un libro de la Escritura, el libro del Éxodo, mientras que el mandamiento del amor al prójimo aparecía en otro libro, en el libro de Levítico. Es decir, cada uno de estos amores caminaba por su propio camino. Amar a Dios y amar al prójimo eran dos verdades que el pueblo de Israel conocía, que debía practicar, pero que no se juntaban, que cada uno caminaba por su propio camino. Y la novedad de la enseñanza de Jesús es que une estos dos mandamientos de forma inseparable, porque deben estar unidos. Amar a Dios y amar al prójimo deben estar íntimamente unidos. Uno es fundamento del otro. El amor a Dios le da fundamento al amor al prójimo. Y el amor al prójimo es reflejo, manifestación del amor a Dios. Y por eso Jesús añade, no hay ningún mandamiento mayor que estos. Le habían preguntado sobre el primero de los mandamientos y Jesús habla de dos mandamientos y dice que no hay ningún mandamiento mayor que estos dos. Estos dos mandamientos son los más importantes. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esta era la enseñanza de Jesús, efectivamente. Más que todos los holocaustos, ofrendas y sacrificios que un israelita piadoso podía presentar a Dios, era el amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir, tenía más valor. A veces el israelita piadoso pensaba que era más importante el culto, es decir, los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos, que el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso ahora Jesús está subrayando que es más importante practicar el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús los presenta como mandamientos, pero ¿se puede mandar sobre el amor? Podemos preguntarnos. Es decir, ¿el amor debe venir impuesto como un mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿debemos practicarlos como una norma, como un mandamiento, como un mandato que nos viene impuesto? Evidentemente que no. El amor se practica porque es espontáneo. Uno ama a quien le ama. Y por eso deberíamos amar a Dios porque Él nos ha amado primero, porque Él nos ha creado, porque nos ha dado la vida, porque nos ha dado una familia, porque nos ha transmitido la fe, porque nos ha llenado de dones y de gracias infinitas. Amar a Dios se vuelve entonces un deber de amor. Y amar al prójimo no es más que consecuencia del amor a Dios. Nadie puede amar a Dios a quien no ve cuando no ama a su hermano a quien sí ve, dice San Juan. Y por tanto entonces el amor al prójimo es consecuencia. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, el escriba le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Efectivamente, aquella confirmación del escriba acerca de la enseñanza de Jesús lo pone en el camino del reino de Dios. Y dice el Evangelio que ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ya lo habían cuestionado fariseos, saduceos y ahora escribas, y Jesús siempre salió victorioso de aquellas preguntas que le planteaban. A partir de aquí, nos dice el evangelista San Marcos, porque estamos ya en la antesala del inicio de la pasión, ya nadie se atreverá a hacerle más preguntas. Jesús, pues, concluye su enseñanza con este mandato del amor a Dios y el amor al prójimo, que son como la síntesis, que son la expresión más esencial del Evangelio y de la palabra de Dios. Si queremos efectivamente decir en pocas palabras cuál es la esencia
de la Escritura, de la revelación de la palabra de Dios, podemos decirlo con este mandamiento que Jesús ha enseñado. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos que están íntimamente unidos, dos mandamientos que son dos caras de la misma moneda, porque el amor a Dios y el amor al prójimo forman parte esencial de la vida del cristiano y son expresión nítida de nuestro seguimiento de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.